Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Durante los largos meses de la pandemia, el hecho de verse obligados a quedarnos en casa fue para muchos algo traumático. Lo único positivo de esos meses confinados fue que incitó a algunos a lanzarse a la lectura, pero sobre todo de libros que en tiempos normales nos parecen lecturas inalcanzables. Como hizo mi hijo precisamente con La Recherche del tiempo perdido de Proust, que seguro le va a dejar una cierta huella en su vida. Y precisamente nuestro invitado de hoy, el escritor argentino Daniel Link, nos cuenta su vida de lector en el libro Lectura Una vida, que acaba de traducir al francés la editorial Gallimard. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su vida de lector impenitente y también de escritor, Daniel Link ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también para ti, Jordi. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros para que nos hables de tus lecturas. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Córdoba en 1959, si mis fuentes son exactas. ¿Son exactas mis fuentes? Sí, hasta ahora sí. La ficción, el problema es que la ficción y la no ficción son un terreno muy resbaladizo, ¿no? ¿Dónde pones tú la frontera? Yo creo que hay una cuestión básicamente de compromiso con la verdad por un lado, pero por el otro también de buscar la complicidad con el lector. Entonces, por lo general, lo que digamos tiene que ver con datos son todos ciertos, y a lo mejor, qué sé yo, se me ocurre que un día da mejor que lo que estoy contando sea bajo la lluvia que con sol. Eso me parece que no modifica demasiado la verdad del asunto, pero puede conseguir como te decía, una mayor fluidez de lectura. Las cosas que pasan no importan, sino es la manera como las cuentas, ¿no? No sé quién dijo eso. El personaje de tu novela sufre un cierto retraso al andar, pero aprende a leer casi antes que a caminar. ¿Te pasó eso a ti también? Sí, de hecho mucho más grave. Los médicos, los neurólogos que me trataron cuando yo era pequeño, porque básicamente soy un turetista, lo que ahora se conoce como turetista, desde una persona que tiene muchos tics nerviosos, decretaron que yo no iba a caminar nunca. O sea que fui tardío para empezar a caminar, pero sobre todo tuve un periodo, digamos, de bebé, de cuna, muy angustioso para mis padres, porque ellos miraban a una persona que no iba a caminar. Tampoco voy a ser tan grave, se me ocurre, porque no soy una persona demasiado movediza, pero lo cierto es que caminé en contra de la ciencia. No dice mucho de los doctores en aquella época, ¿no? No, ciertamente. Es cierto que en el colegio ya consigues una cierta celebridad como poeta. Sí, una de las cosas tal vez que tienen que ver con nuestra generación, ¿no? A mí charlábamos un poco antes sobre ciertos recuerdos compartidos de personas que no hemos vivido en el mismo lugar, pero que sin embargo, gracias a una cierta masificación de la cultura, podemos compartir o recordar algunas experiencias comunes. Y en mi caso todavía yo creo que aprendí a leer y a escribir al mismo tiempo que aprendí a leer y escribir poesía. Yo fui un niño poeta, con todo lo de jactancia que eso puede tener, pero además con todo lo de vergüenza que podía provocarme cuando yo era un niño. Y lo cierto es que efectivamente me estimulaban tanto en mi familia como en la escuela para que yo escribiera literariamente, al punto que, bueno, cuento en mi biografía lectora que me daban recompensas. Por ejemplo, si yo escribía un lindo poema patriótico para un acto escolar, me dejaban privilegios, como por ejemplo tener el pelo un poco más largo que el resto de mis compañeros y cosas por el estilo. Te profesionalizas muy pronto, ¿eh? Muy pronto, sí. Después perdí esa capacidad de obtener ganancias con la escritura, pero bueno. Pero las primeras lecturas son las historietas, ¿no? Los cómics, las revistas. Sí, cómics. Por eso te decía antes que eso tiene que ver también con un poco la masificación ya de la lectura, ¿no? Y haber empezado por lugares que no son los propios de la institución escolar, ¿no? Entonces uno en la escuela lee los libros
que constituyen un plan de formación ciudadana o como quieras llamarlo, y luego estaba lo que yo consumía en mi casa, que eran cómics, historietas, digamos, narrativa gráfica, lo que se conoce como narrativa gráfica, bande cine, dicen. Que coleccionabas como verdaderos tesoros, ¿no? Sí, yo los coleccionaba, no sé muy bien por qué, pero me parece que hay algo interesante también para ver, que es el fetichismo del lector, ¿no? Todos los lectores tienen su biblioteca. Uno diría que es como... digo, si vos pensaras que hay fetichistas no sé, de la ropa interior sucia, no está tan bien visto socialmente, pero el fetichista de los libros, sin embargo, es una persona respetable, noble y que guarda libros compulsivamente, ¿no? O sea, todos tenemos bibliotecas y en algún punto esas bibliotecas son, bueno, bibliotecas que contienen libros que queremos, que hemos leído con gran placer, que han significado algo para nosotros, pero que a lo mejor no volvemos a abrir nunca más en la vida, con lo cual es un bien inútil a futuro, ¿no? Pero entonces hay ahí como una cosa rara, y yo tuve eso también como señalas, con las revistas, con las historietas que yo juntaba, hasta que en algún momento vino una abuela severa y dijo: esto junta ratas, junta mugre, junta tierra, hay que vender todo esto. Y así fue que me deshice de esa primera biblioteca mía de historietas y narrativa gráfica. Bien inútil y a veces amenazante, ¿no? La idea de que nuestras vidas no van a dar para leer todo lo que tú tienes en tu casa es angustiante a veces. Sí, pero al mismo tiempo, quiero decir, ¿por qué insistimos en diseñar nuestros espacios de trabajo con esos libros que, insisto, son importantes porque nos han dado cosas que nos constituyen hoy como personas, en fin, como profesores o como escritores o lo que fuere, sabiendo que en muchos casos, bueno, yo no voy a volver a leer ese libro porque ha cambiado mi perspectiva, mi punto de vista, o sencillamente prefiero leer otra cosa que me llama un poco más la atención. Sin embargo, atesoramos eso. Quiero decir, necesitamos eso como una ecología, como un lugar en el cual sentirnos seguros, me parece, ¿no? Y eso es un poco conmovedor, pero sobre todo para personas de mi generación que todavía tenemos esa relación con los libros, ¿no? Por supuesto. Cuentas que en tu libro que el libro que te marcó de niño fue Le Petit Prince, El Principito, Saint-Exupéry, que es un falso libro para niños, ¿no? Sí, eso yo no lo había notado, obviamente, cuando lo leí como niño, ¿no? Uno de esos libros que los padres regalan automáticamente a sus hijos y a sus hijas, que es un libro extraordinario, encantador, en fin, por algo sobrevive ese libro al paso de los tiempos. Pero luego, cuando lo leí de adulto, con fines de analíticos, ya, ¿no? de ver qué el libro decía, me sorprendió que es la historia de un niño psicótico, que es un niño psicótico que se suicida. Extraterrestre, además, ¿no? Además extraterrestre, con lo cual digo, es raro dar como lectura de infancia, y sobre todo El Principito ocupa un lugar muy especial. Vos viste que los países, las naciones, compiten a ver quién tiene el libro más vendido. ¿Es la Biblia o es El Capital de Marx o es El Principito? Por supuesto que a los franceses les importa que sea Le Petit Prince, el libro más vendido en la historia del libro, y a lo mejor es así. ¿Pero por qué es así? Porque es el libro de aquellos que solo leen un libro en la vida, ¿no? Es decir, hay personas que no van a leer nunca otro libro, pero que sí leyeron El Principito. Hay un poeta argentino, Arturo Carrera, que ha escrito un poema a propósito de esos que leen un solo libro. Pues no tiene muchas páginas tampoco. No, es verdad, y tiene ilustraciones muy hermosas, pero bueno, es el libro de la infancia de todos los países, en todos los lugares, un libro aparte hecho como libro de Navidad en los Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo es posible, no, que sobreviva esta idea de dar a leer a niños un libro en el cual el protagonista es un niño extraterrestre, que esto está bien en algún punto, pero sobre todo psicótico, solitario y que termina suicidándose? Es como una invitación, ¿no? a la desaparición. Pero bueno, en todo caso, eso hace todavía que sea más extraño el libro, más rico en registros. Estamos viendo la portada y los dibujos de Saint-Exupéry, que él mismo firmó. Eso lo relaciona con Copy, ¿no? También gran dibujante, Copy. Sí. A ver, pegamos un salto enorme, pero podemos hacerlo porque estamos preparados para eso. Copy es uno de los grandes argentinos de París, se llamaba él a sí mismo.
que a partir de la década del 60-70, instalados en París, comienzan a hacer un arte radicalmente nuevo, me parece. Copy empieza escribiendo, haciendo tiras gráficas para Le Nouvel Observateur, y después comienza a producir, a escribir obras de teatro. El día de una soñadora es la primera, la segunda es Eva Perón, una pieza muy escandalosa porque fue, bueno, el teatro donde se estrenó fue amenazado y sobre todo le pusieron una bomba incendiaria. Una puesta en escena de Alfredo Arias, que estuvo aquí contándonoslo no hace mucho. Sí, Alfredo, bueno, que es un extraordinario artista, por otro lado. Alfredo quedó obviamente muy choqueado por esa experiencia, entonces por eso después decidió no volver a dirigir durante un tiempo piezas de Copy. Pero Copy es un autor muy importante porque además de eso, dijimos historietas, obras de teatro, también es un novelista, un gran novelista, y es un novelista muy, ¿cómo decirlo? Digamos que se escapa un poco a todos los cánones y clasificaciones posibles. Así que tanto sea por su teatro, por su narrativa gráfica o por su obra de ficción, Copy es muy importante porque sobre todo elige ese lugar raro donde no se sabe muy bien si su literatura hay que leerla en el contexto de literatura francesa, la mayor parte de la obra de Copy está escrita en francés, o en el contexto de literatura, digamos, rioplatense, dado que Copy vivió también muchos años en Uruguay, además de haber nacido en Buenos Aires, ¿no? Entonces, esa colocación rara me parece también contribuye a darle Como verás, tanto me gustan las rarezas del Principito como las rarezas de las nacionalidades, o sea que por ese lado ya podrás encontrar pistas. Permíteme que dé un salto atrás. Llegaste a leer Corazón, el libro de Edmundo D'Amicis. Otra lectura de infancia, efectivamente, un poco, bueno, distinta, ¿no? Es un libro más sentimental, creo, y hablo ahora de recuerdos porque no lo releí de adulto, un libro que apela más a los efectos sentimentales, pero sí, es un libro que también me parece para mi generación y sobre todo para mi generación en el Río de la Plata, en Buenos Aires o en Montevideo, es un libro que tuvo un gran efecto, no sé en el resto de los países, porque obviamente esto viene ya de la tradición italiana. Y que estimula la lectura. Estamos viendo una portada de una edición antigua de Corazón. Recuerdo la biblioteca que tenía el hijo del albañil, el albañilito, que tenía clasificada por los colores de la encuadernación. Era algo... A mí eso me fascinó cuando lo leí. ¿Te llevó a querer escribir o tener una biblioteca ese libro? ¿Corazón? No creo. De hecho, no recuerdo el episodio que estás contando. Me parece de todos modos que vos fíjate que lo que vos señalás es que en los libros que leíamos cuando éramos niños y niñas, lo que se dejaba ver era que los libros mismos la gente leía, cosa que hoy por hoy me parece que debe ser bastante difícil de encontrar. Has tenido una actividad muy intensa como editor. Has editado la obra de Rodolfo Walsh, escritor argentino peronista, asesinado por la dictadura en el 77, a quien se le acredita la primera novela de ficción periodística, de no ficción periodística. Y algunos piensan que es Truman Capote, que hizo a Sangre Fría, pero fue 10 años antes de Sangre Fría. ¿Qué ha representado Rodolfo Walsh para la literatura argentina? Bueno, por un lado, Walsh era un escritor vanguardista. Comenzó haciendo cuentos policiales muy, muy, muy tradicionales, muy, digamos, al estilo clásico. Ganó premios con eso, pero luego encontró una zona de incomodidad, una incomodidad que en su caso fue bastante improductiva, es decir, lo llevó a la parálisis entre literatura y política. Entonces, la segunda parte de la obra de Walsh es una obra de cuentos vanguardistas, ¿no? De cuentos muy experimentales, muy extraordinarios, muy bien escritos, es un extraordinario prosista. Y la tercera y última parte de la obra de Walsh es cuando consigue estabilizar lo que quiere hacer en algo que ya no es ficción, es no ficción, y sobre todo muy volcado a la política. Entonces, el libro que le escribe, que lo lanza, digamos, a ese lugar, es Operación Masacre, que es un libro que cuenta la historia de unos fusilamientos y es una investigación, modelo policial, como decía antes, muy bien escrita, la segunda parte, etcétera, pero sobre todo muy orientada hacia la política, porque él demuestra a través de esa investigación periodística que hizo junto con Enriqueta Muñiz, que acaba de sacar un libro que es el diario de escritura
del periodo de escritura de Operación Masacre. Es un libro que básicamente demuestra que esos fusilamientos en el 56 que se produjeron en José Lon Suárez, un lugar de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, fueron ilegales, ¿no? Fueron realizados fuera del estado de sitio que se decretó posteriormente. Con lo cual, digamos, Walsh ha quedado como fijado en el lugar del gran productor de, digamos, libros de denuncia de operaciones estatales ilegítimas. Pero me parece que no hay que olvidar que fue también todo lo otro, ¿no? Que los otros géneros que ensayó, el género policial, la ficción experimental, etcétera, alimentan su escritura y por lo tanto determinan su grandeza. Porque si Rodolfo Walsh no hubiera escrito tan bien como escribía, Operación Masacre no sería un libro importante. Que de todos modos, retomando la pregunta directamente, lo que hace es recuperar la gran tradición de crónicas coloniales americanas, ¿no? Inclusive no, del periodo colonial, porque digamos, una de las cosas que la gente a veces no recuerda es que la ficción estaba prohibida, no podía circular en América Latina por mandato real, por decreto real. Solamente podían circular obras educativas, digamos, religiosas desde ya, etc. De modo que la gran tradición literaria latinoamericana comenzó funcionando, en lo cual la narración se refiere, sobre todo a través de crónicas. Entonces las crónicas de Walsh de algún modo recuperan esa dimensión. Esta es una novela de ficción periodística, de no ficción periodística. Tu novela Lectura, una vida, la podemos considerar como una no ficción literaria, por ejemplo. Sí, a mí me gusta trabajar y de hecho todos los libros que he escrito juegan mucho con esa ambivalencia sobre todo del formato ficción no ficción, pero también ensayo, narración, ¿no? Tanto los libros más propiamente de crítica que he escrito o los libros directamente ficcionales oscilan entre una cosa y la otra. Y me gusta ese entre lugar, ¿no? Ese entre lugar que al mismo tiempo me condena, ¿no? Porque quiero decir, la gente por lo general lo que quiere son, yo quiero categoría, clase. ¿Qué es esto? ¿Una novela de terror? ¿Esto es un cuento policial? ¿Esto es una novela de aventuras? Y la verdad es que como yo no trabajo en ese punto, la gente a lo mejor no lee tanto mis libros, que si yo les pusiera una categoría clara. Pero bueno, qué sé yo, tampoco uno está acá para satisfacer necesariamente los deseos de las masas. Estamos viendo la portada de la edición francesa que ha editado Gallimard. El título en francés, Autobiografía de un lector argentino, es más claro, es tu autobiografía, no hay sí, otra. es un título para mí raro, porque, como te decía antes, manda el libro a un lugar determinado, que es el género autobiografía. Y a lo mejor así está bien que así se lea, ¿no? Yo creo que cuando uno da su libro para que lo lean, importa mucho lo que la gente recibe, que vos te hayas fijado, por ejemplo, en Corazón, o que los editores franceses en Gallimard hayan subrayado el carácter de autobiografía, son lecturas importantes, que aunque yo no las haya considerado en principio, de todos modos agregan cosas al libro, así como la extraordinaria traducción de Charlotte Lemoine. Con Charlotte trabajamos, vos hablabas de los años de pandemia, durante esos años de pandemia mucho, porque ella a cada párrafo corregía lo que yo decía en el sentido de esto para un lector francés no tiene importancia, o por el contrario, esto para un lector francés hay que desarrollarlo mucho más. Entonces fuimos trabajando párrafo por párrafo, así que el libro realmente es muy distinto de la versión en español. En el prólogo confiesas honestamente que has mejorado quizás tu versión española. Sí. Yo creo que sobre todo lo que a mí me gusta del trabajo de Charlotte, además de su paciencia y su sensibilidad, es el oído, ¿no? Que ella creo que consiguió transmitir, pasar al francés algo que tiene que ver con el ritmo de mi propia prosa. Yo no soy capaz de escribir en francés, pero obviamente puedo leer y darme cuenta, ¿no?, de si hay algo que resuena por debajo. Y creo que sí, creo que eso está. Así que para mí es un honor, pero también un agradecimiento enorme tanto a Gustavo Guerrero, que patrocinó la traducción, como a Charlotte, que trabajó en ella. Has llegado también a escribir hasta un libro de cocina. Sí. La cocina
Cocinar y escribir tienen es algo muy parecido para ti. Exacto, sí, yo digo que para mí no hay cosas más parecidas que es trabajar con unos materiales y a través de procesos que pueden ser más o menos racionales o mágicos, para el caso es lo mismo, se transforman en otra cosa, ¿no? Entonces uno tiene los materiales, tiene los ingredientes, tiene la materia prima, uno diría siempre en la cocina que todo depende de la calidad de la materia prima. Y yo creo que con la escritura pasa un poco lo mismo. Si uno cuenta con experiencias de suficiente calidad, es raro que te salga un mal plato, un mal libro. Digo, hay que ser muy mal cocinero en ese punto. No es fácil. Y como vos bien sabes, todo el truco de la cocina es la sazón. Uno tiene que saber sazonar, casi diría instintivamente, ¿no? Y me parece que ese es un rasgo de la escritura que también es importante tener en cuenta. Digo, las grandes novelas que siguen todavía impresionándonos, los grandes libros de poemas, son libros que son sabrosos, entre otras cosas. Daniel, eres también columnista en la prensa argentina. Una columna semanal es como un ejercicio diario de gimnasia para un escritor. Sí, es una pesadilla, ¿no? En el fondo encontrar temas es pesadilla. Yo tengo la fantasía de en algún momento empezar a repetirlas y a ver si la gente se da cuenta o no. Como hace mucho tiempo que efectivamente escribo columnas, es probable que nadie se dé cuenta porque puedo empezar de 10 años atrás y ver si funcionan. Pero sí, es un ejercicio en el sentido de estar atento a con qué aspectos de la realidad yo puedo ligar bien, relacionarme bien, ¿no? Digo, porque no me gusta opinar de cualquier cosa, no soy un opinólogo, no tengo por qué intervenir en cosas sobre las cuales no puedo plantear algo, bueno, específico, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que, bueno, como mis temas son temas muy literarios, a veces tengo que ampliar un poco la mirada, ¿no? Y ver en qué punto puedo coincidir con preocupaciones que son de un público masivo. Entonces sí, es un ejercicio en términos precisamente de estar atento al presente. ¿Recibes críticas o elogios de tus lectores? Mira, el problema hoy por hoy es que lo que seguro lee como comentarios, los comments, son todos hechos por trolls, con lo cual, obviamente, si uno va a hablar, en el caso argentino, de peronismo, o cualquiera de las versiones del peronismo, va a tener 140 millones de comentarios de los antiperonistas. Y si por el contrario habla de una posición más liberal, va a tener, ¿no? O sea que es imposible saber, no hay nada de cierto en eso ni nada de interesante. Yo trato de, obviamente, no intervenir demasiado en términos de lo que es la realidad política argentina, porque básicamente es muy aburrida desde mi punto de vista, ¿no? Es muy maniquea, es muy, en fin, muy estereotipada. Pero lo que te quiero decir es que uno no encuentra ahí lecturas que a uno le importen. No recibes cartas físicas en papel, ¿no? Bueno, ustedes obviamente viven en una ciudad donde el papel todavía tiene alguna importancia, pero no más o menos. Cada vez menos. Pero cada vez menos, pero allá ya no tiene ninguna. O sea, cartas yo no recibo, salvo facturas de la luz, del teléfono, ¿no? Cuentas a pagar, pero cartas no. de terror. Pero sí, pero insisto que me interesa cuando hay lecturas que uno dice, acá han señalado algo que yo no había notado, ¿no? Eso puede suceder y uno agradece tanto las reseñas en ese punto, o en los comentarios, como en tu caso, o inclusive lecturas indirectas como pueden ser esto que te decía, señalamientos de una traductora. Ella es una primera lectora del libro y por lo tanto lo que ella me señaló es importante. Obviamente ya es algo que transformó el libro en otra cosa, ¿no? Por supuesto. No olvidemos, Daniel Link, tu trabajo como catedrático en la universidad, allí en Buenos Aires. ¿Es una manera de infundir la pasión por la lectura o la escritura, o ya tus estudiantes están adquiridos a la causa? Bueno, ahí lo que se da es yo te hablaba antes para mí el periodismo está puesto en función de presente, cómo me relaciono con el presente. En el caso de la enseñanza, para mí en este momento, lo que yo ahí interrogo es el futuro de la literatura, el futuro de la lectura, porque lo que uno enfrenta ahí son nuevas generaciones que se han formado a partir de dispositivos técnicos completamente diferentes de los nuestros, que han nacido, digamos, en una ecología muy distinta y que por lo tanto supone que uno tiene que atravesar un umbral para relacionarse con ellos y ellos tienen que atravesar el mismo umbral para relacionarse con las personas de nuestra generación.
lo cual implica un esfuerzo grande porque efectivamente nosotros vamos a la desaparición. No quiero ser catastrófico ni tremendista en este punto, pero que decir, ya hay inteligencias artificiales que contestan las preguntas tan bien que pueden suplantar mis clases. O sea, yo eso lo tengo claro. Cualquier robot y hasta puede los ir... periodistas. No, eso es de ya el periodismo, pero quiero decir, una pregunta sofisticada y compleja hecha a una inteligencia artificial, yo lo he hecho, he estado charlando con mi amigo Chat, como lo llamo, sobre temas que tengo que comenzar a dictar en breve, y yo me di cuenta que no hacía falta que yo hablara, basta que yo ponga play y lo que está diciendo es perfecto, es lo que yo diría. Y esto va a crear problemas en términos, por ejemplo, de la evaluación. Lo sabes, ya en todas las universidades y en todos los colegios ya se están planteando cómo modificar los patrones de evaluación para que quienes tienen que ser evaluados no entreguen respuestas automáticas de las inteligencias artificiales. Bien, lo que quiero decir es que ahí lo que se juega es el futuro de las humanidades, si querés, el futuro de la cultura libresca, el futuro de la lectura, ¿no? Entonces uno ahí lo que tiene que ver es cómo se puede establecer un vínculo. Insisto, porque no me interesa decir, yo tengo una posición apocalíptica diciendo, bueno, esto ya se acabó. Sí, nuestro lugar está un poco acotado, nuestro lugar generacional está un poco corrido del lugar que antes tuvo, pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo se puede de algún modo sostener un humanismo crítico en relación con las nuevas tecnologías para que, en fin, lo que siempre hemos considerado como valores de las prácticas que nos involucran sigan existiendo, ¿no? Hay que recuperar quizás el valor del error humano, ¿no? Las cosas perfectas no tienen... El valor del error, pero sobre todo el valor de lo fuera de registro, de lo que está corrido de registro. Porque claro, estos dispositivos son todos muy correctos. Lo que dicen está todo siempre bien. Y yo, por ejemplo, he discutido sobre Proust con la inteligencia artificial. Pero claro, la inteligencia artificial no acepta que uno quiera llevar el libro hacia un lugar de forzamiento de la lectura. Lo cual a mí me subleva y por lo tanto quiero llevar el libro a un forzamiento de la lectura precisamente para negar la autoridad de un robot en términos de qué cosas es legítimo leer en un libro y qué cosas no. Pero bueno, son cosas que hay que ir investigando a ver cómo funciona. Ahí está mi libro de cocina, Las 4 estaciones, porque lo organicé por estaciones, ¿no? Sí. En fin, esperemos que la robótica no nos mande dentro de poco, que sigamos cometiendo errores, que son bellos los errores, finalmente. Sobre todo son cosas que es un traspié, ¿no? Un error es un traspié. Uno si va nunca tropieza, no se detiene a pensar. En cambio, el traspié lo que te permite es parar un poco y pensar, no mirar arriba y abajo a ver dónde está parado. Yo creo que nuestros oyentes están esperando que digamos alguna tontería para poder reírse de nosotros. Bueno, yo ya dije varias, espero que se den cuenta. Para mí es algo cotidiano. En fin, pues muchas gracias, Daniel Link, por haber estado aquí con nosotros. Recordar que Autobiographie d'un lecteur argentin, en francés, autobiografía de un lector argentino, ha sido editado aquí en Francia por la editorial Gallimard. Muchas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Robin Cusno y a Tiffany Menta, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires y en Córdoba, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la Organización de Estados Americanos y emite desde Montevideo, justo enfrente de Buenos Aires, y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.